despertar de lo desconocido. En el gélido febrero de 1925, un aura de misterio se cernía sobre el sombrío pueblo de Talper, en el noreste de Rumania. Las leyendas de antiguas brujas y maldiciones acechaban en cada rincón, tejidas en los susurros de los árboles y en las sombras de la noche. En el corazón de esta enigmática tierra, una joven de 11 años llamada Eleonora Sugan emprendió un peligroso viaje hacia lo desconocido. El camino hacia el pueblo vecino, donde su abuela vivía, se extendía como un sendero hacia lo incierto. La caminata de 2 horas y media parecía un desafío insuperable para una niña de su edad. Eleonora, con su curiosidad infantil, descubrió una moneda de plata en el borde del camino. Una moneda que destellaba con una extraña luz. No obstante, la moneda no era un regalo del destino, era un vínculo con las fuerzas siniestras. El folclore ancestral advertía sobre los objetos abandonados en los cruces, los cuales estaban contaminados por la magia oscura. Eleonora, ajena a estas supersticiones, recogió la moneda y la guardó en su bolsillo, sin saber que estaba sellando su destino con un acto aparentemente inocente. La inocencia de la infancia se desvaneció en una discusión con su prima, desatando un conflicto que reverberaría en las sombras de la casa. La anciana abuela, con sus 105 años de sabiduría, pareció intervenir con un presagio oscuro. Sus palabras, cargadas de la antigua magia de las brujas, sobre el origen del dinero y su conexión con el diablo, dejaron a Eleonora con un escalofrío en la columna vertebral. Al amanecer, el mundo se vio sacudido por una tormenta de poltergeist. Objetos insignificantes comenzaron a moverse por sí mismos, como títeres de fuerzas invisibles. Las piedras golpeaban las ventanas con una rabia sobrenatural y el aire parecía cargado de electricidad. El terror se apoderó del pueblo mientras las sombras cobraban vida y las supersticiones se convirtieron en realidades perturbadoras. Los lugareños, asustados y confundidos, se apresuraron a culpar a la abuela por la manifestación de aquellos horrores. La creencia de que Eleonora estaba poseída por un demonio infernal se arraigó en las mentes atemorizadas, y la joven fue enviada de regreso a su hogar en busca de seguridad. Pero la oscuridad la persiguió, atrapándola en un abrazo implacable. La casa de Eleonora se convirtió en un escenario de pesadilla. Apariciones espectrales y fenómenos inexplicables atormentaron sus días y sus noches. Los objetos de metal cobraban vida propia, las ollas danzaban en el aire y las aguas del río se revolvían con furia maligna. El pueblo se sumió en el caos y la desesperación, incapaz de comprender el origen de estas atrocidades sobrenaturales. Ante la creciente crisis, el padre de Eleonora buscó ayuda en la Iglesia Ortodoxa. Los rezos y los intentos de exorcismo resonaron en el aire, pero
pero las fuerzas que acosaban a la joven, incluso la intervención de Satanás, perturbaba a las santas reliquias, y las santas reliquias no lograban calmar la tormenta sobrenatural que la rodeaba. La búsqueda de respuestas llevó a Eleonora al monasterio de Gorovei, donde los ojos del clero se posaron sobre ella con inquietud. Durante 3 semanas fue sometida a la observación constante, mientras se preparaba para un exorcismo desesperado. Los ojos de los sacerdotes revelaron la profundidad del mal que acechaba, y la oscuridad que habitaba en las sombras de la joven comenzó a emerger lentamente. Los titulares de prensa se apoderaron del misterioso caso de Eleonora Sugan, alimentando la tensión entre la superstición y el escepticismo. La historia de Eleonora se convirtió en un campo de batalla donde lo inexplicable y lo racional chocaban, dejando a la gente dividida y desconcertada. Las paredes del manicomio no pudieron contener los fenómenos que rodeaban a Eleonora. Continuaron como una presencia inquietante. Los médicos y profesionales de la salud mental observaban asombrados mientras los objetos se movían y levitaban en su presencia. El ingeniero y parapsicólogo alemán Fritz Grünwald se vio atraído por el enigma de los fenómenos paranormales que rodeaban a Eleonora. Su llegada al monasterio de Gorovei marcó un punto de inflexión en la búsqueda de la verdad detrás de los sucesos inexplicables. Durante sus días de observación, Grünwald documentó meticulosamente los eventos, dejando un registro detallado de las actividades poltergeist. La cocina del monasterio y la casa de huéspedes se convirtieron en escenarios de actividades sobrenaturales. Los objetos se movían, inclinaban y arrojaban en una danza desconcertante. Grünwald describió el rango de fenómenos desde la lenta inclinación de una olla hasta el lanzamiento violento de objetos hacia personas indefensas. Un incidente particular dejó una marca indeleble en la mente de Grünwald. Mientras observaba a Eleonora, una pequeña moneda cayó sobre la mesa desde una altura inexplicable. Eleonora había estado sentada con las manos sobre la mesa, lo que hacía que el origen de la moneda fuera aún más enigmático. Pero el momento culminante llegó cuando un collar de plata con una piedra azul flotó sobre la cabeza de Eleonora, moviéndose con una gracia inquietante antes de caer al suelo. Grünwald quedó asombrado por la experiencia, su mente luchando por encontrar explicaciones racionales para lo que había presenciado. Sin embargo, incluso su perspicacia como parapsicólogo no pudo descifrar el enigma de Eleonora Sugan. Su tiempo en el monasterio culminó con un profundo interés y un deseo ardiente de entender el fenómeno. La partida de Grünwald dejó a Eleonora en un limbo aún más profundo. Mientras su historia seguía cautivando a muchos, la niña quedó bajo la custodia de su familia, pero el destino tenía otros planes para ella. La condesa Zoe Basilko von Soreski, una conocida de Klein, intervino y tomó a Eleonora bajo su protección. Las páginas de la historia se estaban escribiendo con tintes oscuros y misteriosos.
Eleonora, atrapada en la encrucijada entre la ciencia y lo paranormal, se encontraba en un viaje en busca de la verdad. Mientras tanto, el enigma que la rodeaba crecía, desafiando las fronteras de lo conocido y llevando a todos los involucrados a un mundo donde la realidad y la oscuridad se entrelazaban de manera inextricable. La condesa, una renombrada parapsicóloga y astróloga de origen austriaco y rumano, acogió a Eleonora en su hogar en Viena. La niña, sucia y asustada, encontró en la condesa no solo un refugio, sino también a alguien dispuesto a explorar los misterios que la rodeaban. La condesa documentó meticulosamente los fenómenos paranormales que continuaban persiguiendo a Eleonora. La convivencia con la condesa permitió a Eleonora llevar una vida más cercana a la normalidad. Asistió a clases para convertirse en peluquera y parecía tener una inteligencia y habilidades normales. Sin embargo, los fenómenos paranormales no la abandonaron. La actividad poltergeist persistió, con los objetos moviéndose y apareciendo marcas de arañazos y mordeduras inexplicables. La condesa llevó a cabo sesiones mediúmnicas y de espiritismo en un intento por comunicarse con la fuerza que atormentaba a Eleonora. Aunque la comunicación fue en gran parte ineficaz, Eleonora desarrolló la habilidad de escritura automática para canalizar mensajes. El 30 de abril, Harry Price, un prominente investigador psíquico británico, se involucró en el caso de Eleonora, observó los fenómenos y las marcas de arañazos y mordeduras, llegando a la conclusión de que algunos de los fenómenos telequinéticos eran inusuales y no podía explicarse por fuerzas normales. Price invitó a Eleonora y la condesa a su laboratorio de investigación psíquica en Londres, donde Eleonora fue sometida a pruebas rigurosas. Aunque algunos intentos de trampa fueron reportados, el laboratorio concluyó que los movimientos de objetos sin contacto físico eran genuinos. Las marcas de mordeduras y arañazos también fueron estudiadas y se determinó que las sustancias encontradas no eran consistentes con saliva fresca ni con secreciones cutáneas normales. Sin embargo, mientras los fenómenos telequinéticos disminuyeron, las marcas de mordeduras y arañazos se volvieron más prominentes, acompañadas de grandes cantidades de saliva ofensiva. Un comité en Berlín, compuesto por un zoólogo y 4 médicos, examinó estos fenómenos bajo condiciones estrictas de control. Eleonora continuó siendo un epicentro de un enigma indescifrable, una víctima de fuerzas invisibles y perturbadoras. A medida que la búsqueda de respuestas continuaba, los fenómenos evolucionaban y se intensificaban, desafiando aún más la comprensión humana y dejando todo a los involucrados perplejos ante la naturaleza de lo desconocido. Eleonora y la condesa continuaron recorriendo Alemania, donde prominentes investigadores paranormales observaron los fenómenos. Sin embargo, no todos estaban convencidos de la autenticidad de los sucesos. El doctor Hans Rosenbusch acusó públicamente a Eleonor y a la condesa de fraude, lo que desencadenó una controversia aún mayor. La condesa defendió su posición y presentó evidencia en contra de las acusaciones de Rosenbusch, aunque no logró convencer a todos. La disputa entre los investigadores generó divisiones y debates, eclipsando la verdadera naturaleza de los fenómenos que rodeaban a Eleonor. A medida que el tiempo pasaba, se hizo evidente que Eleonora
estaba lidiando con algo más allá de su control. A pesar de la confusión y la rivalidad entre los investigadores, muchos llegaron a un consenso de que Eleonora no era culpable, sino más bien una víctima de fuerzas inexplicables y difíciles de comprender. La historia de Eleonor destacó la importancia de considerar el contexto cultural y humano al analizar fenómenos paranormales. Ella pasó de una vida empobrecida en la Rumania de entreguerras a un mundo lleno de glamour y misterio en Europa, y esto podría haber influido en su comportamiento y percepciones. Con el tiempo, Eleonora perdió sus poderes de manera misteriosa, coincidiendo con su inicio de la menstruación en el verano de 1927. La atención que había recibido previamente también disminuyó y Eleonora regresó a Rumania. En su vida posterior llevó una existencia tranquila, casándose 2 veces y trabajando como peluquera y costurera. La pérdida de poderes y la desaparición de los fenómenos paranormales dejaron a los investigadores con una sensación de validación, creyendo que la causa era un poltergeist alimentado por el subconsciente de Eleonora. Sin embargo, algunos detalles inexplicables, como la referencia a un espíritu familiar en las acciones de Eleonora y su mención de alimentar a una entidad, plantean dudas sobre esta conclusión. Esta historia nos recuerda la incertidumbre que rodea al mundo de lo paranormal y la importancia de mantener una mente abierta ante lo desconocido. A pesar de los esfuerzos por desentrañar el enigma de Eleonora, queda una verdad innegable. Somos navegantes en un mar de misterios y la humanidad debe tener humildad y cautela, pues son necesarios cuando se enfrenta a lo que no se puede comprender plenamente. Gracias por su preferencia. Fin de la historia. Que usted la pase excelente.